de ira. Si usted sabe, cree, o su pareja, o su amigo, o su familia, que usted como que se enciende o se quilla de nada, vamos a conversar esta noche de este tema. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Gracias por la invitación. Yo feliz, porque este es un tema para mí muy importante, porque como decía en principio nos escuchó, ¿cuántas personas hoy no están lamentando una muerte, un encerramiento en una cárcel, la pérdida de una familia, de su pareja, de sus hijos, o simplemente pérdida de un bien material por pensar en caliente, actuar en caliente y no pausarse y no tener manejo de la ira? Exactamente. Es importante saber, Oceanía, que la ira es una emoción que es normal. No es ni buena ni mala, pero es normal y es también saludable. El punto está en cómo nosotros reaccionamos ante este sentimiento que es la ira. Muchas veces nosotros, nos enojamos frente a una situación, pero cuando ya nosotros vemos que nos embarcamos en una situación que constantemente nos estamos enfureciendo, nos estamos irando y dañamos a los demás o a nosotros mismos por esta emoción, pues entonces ya tenemos que pensar en que tenemos que buscar una solución o manejar Qué bueno que dices ira. eso, porque la Biblia, que es mi libro preferido, es mi libro de vida, dice muy claro: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre el enojo, ni le des lugar al diablo. En términos cristianos, airaos, o sea, no te quilles, no te molestes. Si te quillas, no peques, no actúes mal. Exacto. Y encima de eso, si te molesta con alguien, trata de no pasar la noche y esperar otro día, porque a veces es muy tarde. Exactamente, porque de hecho... O sea, que es un sentimiento humano la ira. Es un sentimiento humano. El punto está en, como te dije, ¿qué nosotros vamos a hacer con ese sentimiento? Y como te expliqué, ya cuando nosotros vemos que de cualquier cosa, como dijiste, cualquier evento, por minúsculo que sea, desata nuestra ira, pero la desata no solamente en la cuestión de una emoción, sino que nosotros actuamos en base a esa ira. Tenemos que pensar en realidad cuáles son los sentimientos que están debajo de esta ira, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos enojados, pero lo que sucede es que hay otros sentimientos que están por debajo. Estas personas que tienden a irarse frecuentemente, muchas veces en realidad lo que tienen es un sentimiento o de inferioridad, o tienen un sentimiento de vergüenza, o tienen un sentimiento de vulnerabilidad, y como no se han puesto en contacto con esos sentimientos reales, pues entonces de la forma en que actúan, o una forma de enmascarar esto, es con la ira. Hay personas que dicen, bueno, yo no es verdad que voy a mostrar miedo, no es verdad que voy a mostrar vulnerabilidad o debilidad. Entonces, ¿qué hago? En este caso, pues entonces me voy a enojar, porque de esta forma voy a intimidar. Y las otras personas supuestamente me van a respetar. ¿Cómo yo enumero las reacciones de ira? O sea, hay gente que se enojan, se molestan. Me quillé, me molesté, ese término, ¿verdad? Me molesté. Pero ¿cómo yo defino cuando una gente realmente está irada? O sea, que yo debo irme de ahí, porque va a explotar, es el término. Mira, es bueno lo que tú puntualizas, porque para la persona que sufre de ira o de enojo, y cuando estamos hablando de ira y de enojo, y para manejarlo, son de las personas ya que se le salen fuera del control, que sienten, bueno, en realidad se me está saliendo de mis manos. Es bueno que una de las primeras cosas para poder manejarlo es que se haga un autoanálisis de cómo reacciona su cuerpo frente a la ira, para que pueda entonces predecir, bueno, me estoy enojando. Ejemplo, muchas personas cuando se enojan sienten como un nudo en el estómago. Hay personas que se sienten que ya la cara se le está poniendo roja. Hay personas que comienzan, por un ejemplo, a apretar las mandíbulas o las manos. Tienen dolor de cabeza. Le para una vena aquí. Exactamente, tienen dolor de cabeza, o sienten ya que los hombros se le están encogiendo, o una tensión muscular. Entonces, cuando tú identificas cómo es que tú reaccionas a la ira, pues entonces tú puedes, antes de llegar a ese momento en el cual tú vas a explotar, pues entonces hacer todo lo necesario para tú bajarte y entonces poder manejar la situación con la cabeza en frío, como se dice. Y esas personas que como estás diciendo, doctora, se molestan, tú lo ves que están rojos, que hasta se le ponen los ojos rojos, hasta lloran, o sea, están así, y te quieren decir algo, pero su forma de controlarlo es quedarse callado. Pero entonces dice que se enferman, que le va a dar un yello. Mira, y es bueno, porque hay varios mitos respecto a la ira. Uno de los mitos... O sea, yo prefiero decirte de todo, barriga verde, y no que me dé un yello.
Es lo que dice la gente. Sí, y ese es uno de los mitos. Uno de los mitos es decir, bueno, el enojo o la ira no se puede guardar. Yo tengo que ventilarlo. Déjame decirte que es un mito porque es malo suprimirlo, claro está, e ignorarlo, pero también es malo ventilarlo de una forma agresiva. Lo que hay es que aprender a expresar nuestro enojo de formas que sean saludables, que no le haga daño ni a los demás ni a mí. Otro de los mitos que hay respecto a la ira es que yo no me debo enojar, tengo que aprender a no enojarme, o el manejo de la ira todo consiste en no enojarme, y eso es mentira. Nadie va a impedir que usted se enoje en un momento porque es una emoción que es normal. Sí. Y de hecho despierta en nosotros. Es una reacción. Es una reacción, sí. es una emoción que despierta en nosotros el instinto de pelear o volar cuando estamos frente a situaciones que se nos presentan de ansiedad. Entonces la cuestión es cómo yo lo voy a manejar. Otra de los mitos que hay respecto al enojo es que nosotros, por ejemplo, cuando nos enojamos, tenemos que hacerlo de forma agresiva o intimidar, porque es la forma en que vamos a lograr respeto. Y de hecho, con esto no logramos respeto, lo que logramos es que la otra persona tenga temor, pero en ningún momento vamos a lograr el respeto de las personas cuando nos airamos de una forma y reaccionamos de una forma negativa. Entonces, esos son mitos que hay respecto al enojo. Ya cuando te dije, conocemos, porque tenemos que tener conciencia de nosotros mismos y de los signos y síntomas que despierta el enojo. Y eso es un manejo sin medicamento. Eso es sin medicamento, exactamente. Claro está, sin medicamento. Porque estoy hablando con una doctora, o sea, que es la ventaja del psiquiatra. Que el psiquiatra cuando tiene que actuar con medicamento actúa. Exactamente. Entonces, ese paciente iracundo, que no aprende a controlarse, o sea, usted está trabajando, ¿qué otras formas tienen ustedes como médicos? Bueno, es bueno entender que hay ciertas condiciones o enfermedades mentales que pueden llevar a una persona a tener estos episodios de ira incontrolables. Por ejemplo, y hablamos incluso desde la niñez, hablamos del trastorno negativista desafiante, niños o personas con trastornos del déficit de atención e hiperactividad, personas con trastornos del estado de ánimo, depresión, el trastorno bipolar, personas con esquizofrenia. Es decir, hay que identificar qué es lo que me está llevando a esta persona a tener estos episodios de ira. Hay un trastorno que se llama el trastorno explosivo intermitente, que son personas que hacen estos episodios de ira y de agresividad, pero son personas que cuando le suceden lo hacen que no es premeditado, porque hay que también poner estas dos cosas separadas. Las personas que hacen un daño a los demás premeditadamente, no estamos hablando de que es una ira incontrolable, ¿ok? Porque esas dos cosas se pueden confundir. Entonces, en estos casos donde hay personas que hacen todo lo que tienen que hacer para poder manejar su vida y no la pueden controlar, pues tienen entonces que buscar ayuda. Hay psicólogos, terapistas que pueden trabajarle, y si ya identificamos que hay una condición médica que está llevando, porque hay condiciones médicas, incluso traumas a nivel craneal pueden dejar como lesión personas con ira. Entonces ya tenemos que medicar. Y hay medicaciones que benefician bastante. Hablando de situaciones médicas, y no sé qué tiene de verdad, el paciente diabético, no sé si se ha tocado con esto. Se dice que el paciente diabético suele ser iracundo. ¿Eso es verdad o es un mito? Yo he tenido pacientes, incluso niños, que tienden a enojarse, a frustrarse fácilmente, pero mayormente esto sucede cuando sus niveles de glicemia no están controlados. Si su nivel o su glicemia está controlada, es probable que el paciente no esté así, pero cuando está desbalanceado y principalmente aumentado, el paciente tiende a enojarse. Pues es verdad entonces, que el paciente diabético puede enojarse. O sea, que el familiar debe entender que esa condición física que él tiene de salud puede que lo haga muy iracundo. Sí, y entonces una de las cosas a entender y trabajar con este tipo de pacientes diabéticos precisamente, una de las cosas que uno puede manejar en terapia es hacerle entender que los niveles de ira así elevados, crónicos, constantes, pues lo que hacen es como si fuera un círculo vicioso. Entonces hace que esos niveles de azúcar se mantengan elevados, que no esté estable, que no esté bien. De hecho, se ha visto que la ira no solamente con azúcar, pero a nivel del cardíaco, hay enfermedades cardíacas que pueden venir debido a esto, a niveles de... Exacto, son las consecuencias del iracundo. Exactamente, pero una ira que es crónica. Entonces, la ira daña nuestra salud física, nuestra salud mental, porque esto nos drena, daña nuestra carrera
porque nadie quiere trabajar con una persona que es iracunda, y sobre todo nuestras relaciones con los demás se dañan bastante con la ira. Entonces, una de las cosas que puede hacer la persona, ya cuando se da cuenta, ¿verdad?, de cómo yo me enojo, déjame entonces yo buscar la forma de yo bajarme, porque hay que buscar la solución a esto. Entonces hay varias técnicas que se pueden utilizar para tú calmarte. Una de las cosas que tú puedes hacer primero es, después que tú señalas en realidad qué es lo que me está molestando, porque muchas veces, Oceania, no sé si te has dado cuenta que, pues, te voy a poner varios ejemplos que han sonado en la noticia. Este señor que mató a la persona en el parqueo. Sí, uno dice, óyeme, por un parqueo. Por un parqueo. Pero en realidad vamos a buscar el trasfondo. ¿Fue en realidad el parqueo que le hizo enojar? Muchas veces hay otros sentimientos que están por debajo, que con una cosita pequeña pues la persona explota. Recientemente, o ayer creo que vi en la noticia, que mataron a un joven por unos lentes de sol. Esa en realidad fue los lentes de sol, en realidad lo que provocó la ira. Hay sentimientos que están, u otras cosas que están ocultos, que llevan a que la persona explote. Entonces, después de tú señalar en realidad qué es lo que te está enojando, tú, si ves que te estás enojando, remuévete de la situación, tómate 5 minutos, vete a caminar un momentito, respirar profundo desde el abdomen, inhalar la mayor cantidad de aire fresco posible. Utilizar los 5 sentidos, escuchar, podemos escuchar música, la vista, el olfato, incluso una taza de café que a ti te guste, también utilizar el gusto, comer algo, el tacto, tocar, se utilizan en terapias tocar animales. Mira, doctora, vamos a dejar esos datos para después de estos comerciales, estas recomendaciones, perfecto. Porque es importante que la gente que está escuchándonos, viéndonos, empiece con usted a puntualizar cuáles son esas cartas que van a tomar para evitar ser iracundos o para controlar su ira. Perfecto. Vamos a unas recomendaciones, no se muevan, que venimos rapidito. Joyería Diosa, la diosa de las joyerías, finas joyas, bisuterías. Estamos en la Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Abraham Lincoln, local 11A, en la Plaza Andalucía. Sus teléfonos están en pantalla. Mi bisutería de Joyería Diosa. Mi ropa de Indiana Accessories, su BB Pin 25D3 FD73. Su celular 829-962-7904. Harris, mi centro de estética favorito. Estamos en la Rómulo Betancourt, Plaza Madelta 2, segundo nivel, en Bellavista. Sus teléfonos en pantalla. Recuerden los miércoles, nuestro especial.